RTP. Le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Jaramillo, experto energético, y con él vamos a hablar sobre la situación pues del sistema de generación y distribución en el Ecuador. Ahora que Colombia nos ha apagado la luz, veo que en enero, dependiendo de la fecha, de un 6 al 9% de la energía provino de Colombia, eso ya no tenemos a disposición. Veo que también ha llovido en ciertas zonas de captación hídrica, así que la cosa no pinta tan mal. Pero usted es el experto, ingeniero, así que cuéntenos cómo va la cosa. ¿Cómo está? Muy buen día, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos miran, nos escuchan. Bueno, tal cual como usted lo dice, en este mes de enero, más o menos el aporte de Colombia hacia el Ecuador ha sido alrededor del 5 al 8% aproximadamente, pero no porque Ecuador ha necesitado ese 5 a 8%, sino porque Ecuador ha pagado sus termoeléctricas, que son un poco más caras, y ha podido captar de forma un poco más económica energía de Colombia. ¿Con qué objeto? Para que las represas, el complejo Masar, sobre todo, que es nuestra gran batería eléctrica, por decirlo de alguna manera, donde se acumula el agua, pueda seguir creciendo y pueda apagarse en ciertos periodos. Es una estrategia para cuidar el agua en momentos de estiaje. Hoy por hoy, bajo esta batalla comercial, nos han quitado ese 5 a 6%. ¿Va a haber apagones por eso? Hoy, en la foto de hoy, como usted mismo lo dice, las lluvias y el encendido de las termoeléctricas nos pueden dejar tranquilos por ahora. Veamos mañana. ¿Qué tanto en el futuro puede estar ese riesgo, no? No creo que mañana, pero por ejemplo, en el estado en que están los embalses actualmente, ¿cuánto tiempo tomaría de sequía? ¿Cuántos días sin lluvia tomaría para que la situación se torne crítica? Bueno, en cualquier situación, el complejo Masar en este momento está cerca de ya a 8 metros de llenarse. Si seguimos así, se va a llenar porque hay un caudal de más de 100 metros cúbicos, que es bueno, metros cúbicos sobre segundo. En el peor de los escenarios, que paren las lluvias, que no llueva más, tendríamos aproximadamente 2 meses de reserva para poder tener 2 meses. energía, aproximadamente es lo que nos sirve. Con el consumo bravo de la costa, por el con calor. Las situaciones actuales y como siempre, no hay varias variables como usted dice, pues no, si se nos viene una ola de calor, esos 2 meses se pueden transformar en 40 días. Hay muchas variables, pero en condiciones 2 meses normales. con termoeléctricas encendidas. Con termoeléctricas si encendidas. Si las tuviésemos que apagar, sería menos, ¿no? Sería mucho menos. Por eso hay varias variables para determinar tiempo exacto. Sin embargo, he revisado varias proyecciones del INAMI y las características de lluvias de este año se asemejan bastante a las del 2023. Y en el 2023 no tuvimos una mayor crisis, sino cuando llegamos más o menos a finales del año, llegamos un poco a eso. Entonces, si llegamos a ese escenario, esperando que hasta allá ya se solucione este impasse diplomático, quizás podamos estar tranquilos. Jorge. Ingeniero, bajo ese punto de partida, a mí hay algo que me preocupa como ciudadano y seguramente muchos tienen esta preocupación también, y es el hecho de que cada año que va pasando tenemos ese riesgo de volver a los apagones. Nos pasó en el 2024, fue un periodo fatal, la productividad bajó, muchos empleos se perdieron y demás. En el 2025, gracias a Dios, no pasó eso, pero el riesgo estuvo latente quizás en ciertos momentos y muchos también hablaban de eso. Ahora 2026 empiezas de una forma en la que, por la razón que sea, decides no dejar de comprarle, o bueno, no es que dejes de comprarle, pero Colombia, por las acciones que tú haces, te va a dejar de vender electricidad. Y ahora, aunque a corto plazo, todo parece indicar que al menos no habrá ese riesgo de apagones, de alguna u otra forma es algo que va a terminar siendo siempre latente en la vida de los ecuatorianos. Y a mí lo que me preocupa es que llevamos poco más de un año desde que pasó los apagones del 2024, y la realidad es que la inversión en el sector energético no termina siendo la necesaria como para poder establecer un camino oportuno para que este tipo de riesgos ya no ocurran. ¿Qué hace falta para esa inversión? Tiene que ver algo también que ver, por ejemplo, el tema de que no se puede invertir de manera libre, porque hay ciertas condiciones muy restrictivas para que invierta el sector privado. ¿Tiene algo que ver eso también? Bueno, más o menos para ir entrando en el tema, el gobierno ha tomado la estrategia de ir diciendo que las cosas van bien. Yo creo que sería mejor sincerarnos, porque es imposible conseguir los 2.000 megavatios de déficit que normalmente tenemos en un estiaje, sino al menos en unos 3 años.
3 a 4 años. Es imposible que nosotros podamos estar tranquilos por lo menos 3 años más. Porque tener 2.000 megavatios, que son los necesarios en un estiaje, no significa instalar 2.000 megavatios. Para tener 2.000 megavatios disponibles, usted necesita instalar por lo menos 3 veces más. ¿Qué le quiero decir? Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair es una central que en papeles es de 1.200 megavatios, pero estadísticamente llegará al 50% de su generación. Así que no es lo mismo tener los megavatios que tener megavatios instalados que efectivamente usados. Bajo este contexto, necesitamos por lo menos 6.000 a 8.000 megavatios de instalación de proyectos instalados en el Ecuador. La ministra solía anunciar que ya están listos 1.200 megavatios entre paneles solares y todo lo demás, la gran mayoría de iniciativa privada, pero esos 1.200 megavatios representarán el 20%, es decir, 200 megavatios. ¿Qué es lo que hace falta para poder conseguir 6.000, 8.000 megavatios? Dinero. 8.000 millones de dólares es el presupuesto del nuevo plan de electrificación que tiene el Ecuador, y el país no los tiene. No tiene ese presupuesto, y la única forma de que esto se pueda dar es con alianzas privadas, públicos-privadas. Para que el sector privado invierta en el Ecuador, tal cual como en Colombia y Perú, donde el 60% aproximadamente es privado, se necesita seguridad jurídica. ¿Qué empresarios van a ingresar 6.000 a 8.000 megavatios cuando la Corte Constitucional le quita una de las leyes que permitía que se pueda invertir directamente en el sector privado? ¿Qué sector privado puede invertir si hay limitaciones en el arbitraje internacional? Sí hay que hacer una reestructuración total en nuestras leyes para que pueda ingresar el sector privado y ofertarnos la instalación a su costo y riesgo de por lo menos 8.000 megavatios, como hemos conversado. 9:25. De todas formas, estamos dependiendo de el clima, de la benevolencia de San Pedro y la llave, no las llaves del cielo, sino la llave que tiene en alguna nubecita para que caiga el agua, y no es sostenible eso en el tiempo. Entonces, como experto energético y tomando en cuenta las limitaciones que tiene el Ecuador en cuanto a recursos económicos, ¿hacia dónde debería ir la inversión para poder, digamos, evitar que en próximos años no lleva tanto y tengamos que padecer otra vez largas horas apagones? A ver, la única fuente de energía que puede sostener a un país, a una nación, sin depender de condiciones climáticas, es la termoeléctrica, la que funciona con diésel o gas. Las plantas solares son buenas, son positivas, pero siempre van a ser un complemento, por decir un ejemplo. ¿O la nuclear también? A ver, hay varias formas de energía termoeléctrica, que es usar el calor para producir energía eléctrica. Y la nuclear es una de las formas de energía termoeléctrica, porque usan el calor de reacciones nucleares para mover turbinas, y esas turbinas poder darnos energía eléctrica. Entonces, la única solución que tenemos es tener plantas termoeléctricas. Y en ese paquete, como dice aquí el compañero, entran las nucleares. ¿Quién va a invertir en este país en ese sentido? Ojo, no estamos hablando de una inversión como Progen, que fue una inversión con plata del Estado y ya sabemos lo que pasó. Hablamos de inversiones bajo su propio costo y riesgo de empresas. Tú le pones una central nuclear a la provincia de La Suárez y te forman el Frente Benigno Malo para la Liberación Provincial, se te hacen guerrilleros. O sea, sí, por una mina, y creo que tenían razón, te armaron relajo. Estamos lejos de eso, pero la generación termoeléctrica convencional, digamos, de gas y de combustible, de diésel, probablemente es más fácil. Pero bueno, como usted dice, puede y yo creo que debe ser complementada con energía solar, energía eólica, por ejemplo, en Villonaco, en Loja. Loja creo que prácticamente saca toda su energía eléctrica de... un buen porcentaje. O un buen porcentaje al menos del Cerro de Villonaco, donde están, digamos, estos molinos de viento. ¿Qué más? Por ejemplo, hay una inversión japonesa que se había anunciado hace rato. Geotérmica, por ejemplo. Puede haber una mayor capacidad de explotación de la energía geotérmica, por ejemplo, en otras partes del país. Bueno, la energía geotérmica, a pesar de ser una base de la energía termoeléctrica, tiene sus limitaciones porque también depende de las condiciones de la naturaleza como tal, pues, ¿no? Entonces los estudios se están haciendo, e insisto, la geotérmica, la solar, la eólica siempre deben funcionar como un complemento, es decir, deberán representar, esperemos,
un 10 a 15% de la energía Y eléctrica las del país. hidroeléctricas del lado occidental de la cordillera, que hasta el presidente Novoa las mencionaba a principios de su mandato. Y ese es otro camino, ¿no? Si queremos seguir también con hidroeléctricas, que son necesarias y deben seguirse haciendo, porque en épocas de lluvia nos ayudan pues a no gastar diésel y todo lo demás, pero deben hacerse ya en la otra cordillera. Ahora bien, insisto, las inversiones de todos los proyectos eléctricos que hay en papeles superan los 8.000 millones de dólares. Cifras exactas, 10.000 millones de dólares. Es una cantidad abismal. Entonces, la única solución es buscar el marco legal para que la empresa privada pueda invertir bajo su costo y riesgo y cobrar como debe cobrar, porque ese es otro problema que tenemos aquí. La tarifa eléctrica del Ecuador es más económica que nuestros vecinos, lo que ha permitido también no poder financiar ciertos proyectos. Ok, 9:29. Un último mensaje, un último dato, ingeniero, para despedirnos. O sea, lo que le comentaba, las autoridades, creería yo que la estrategia debería ser un poco sincerar la situación, sin alarmar, pero decir que el país debe ir mejorando sus condiciones jurídicas para poder tener inversión privada. Se debe trabajar en una reforma constitucional. Tengo entendido que ya se ha presentado una ampliación a la Corte Constitucional para que esa última ley que limitaba la contratación de energía privada por el sector, la energía eléctrica por el sector privado, se pueda reformar. Si esa ampliación no tiene resultados, hay que socializar con la gente, que el pueblo, que la ciudadanía entienda que es necesario reformar las leyes, porque si no tenemos un sistema eléctrico mixto, público-privado, seguiremos todos los años con el fantasma de los apagones y nadie Por nos lo menos salva. algo más cercano al sistema colombiano, que tampoco es, digamos, un sistema totalmente libre de mercado, pero es mejor, funciona mejor que el nuestro, que ha tenido sus problemas también causados por la sequía en algún punto, y por más que dependan menos las hidroeléctricas. Yo creo que hay caminos, digamos, para el Ecuador, y qué pena que nos hayamos cerrado hasta ahora para emprenderlos. 9:30, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Jorge, toca despedirnos. RTP